Yo no sé usted, pero estoy seguro que aquí se respira aire de victoria. Hay aire de bendición. Yo no sé, es un verdadero suplicio después de lo que ha ocurrido esta mañana acá, ustedes tener que oírme por 5 horas. Eso de verdad que es bien duro. Quiero agradecer profundamente al pastor Samuel por esta oportunidad de compartir la palabra de Dios esta mañana. Quiero agradecer a tantos líderes preciosos que tiene esta iglesia y tanta gente linda por esta significativa oportunidad. Como bien usted sabe, antes de exponer la palabra de Dios, ya sabe mi nombre. Como bien usted sabe, soy casado, soy marido de una sola mujer, pero tengo 4 en la casa porque tengo 3 niñas preciosas. Tenía una fotico por ahí, no sé si la podemos poner, los chicos allá arriba. De mi familia, y pues tengo un saludo de mi amada esposa para toda la iglesia. Ella ahora mismo está orando, amén, por nosotros y por lo que Dios tiene. Pues ahí está Rebeca, Ana y Victoria, y mi esposa Rebeca también. Quiero saludar especialmente a quien fuera profesor de nosotros en el Seminario Bautista. Es un catedrático increíble, profesor Gabriel Ocaris. Él está acá de visita desde Cuba. Él es decano del Seminario Teológico Bautista donde estudiamos. El pastor Samuel también y yo, y algunos de los que estamos acá también estudiamos allá. Fue diácono de nuestra iglesia, es diácono de nuestra iglesia a la que pastoreamos allá en Santiago de Cuba, junto con mi papá, que también es diácono allá en la 4ª iglesia Bautista. Ahora estamos por 7 meses acá en esta hermosa nación que nos ha abierto las puertas, una nación de prosperidad, pero una nación que necesita mucho de Dios también. Amén. Abra su Biblia, por favor. Antes de compartir esta porción de la palabra en Lucas capítulo 8, versículos desde el 40 al 47. Antes de leer esa porción de la palabra de Dios en Lucas capítulo 8, quiero decirle, cuéntase una vez que uno de estos muchachos improvisados que estaba aprendiendo a predicar, de estos muchachitos que se le da la oportunidad de predicar y comienzan a predicar en el Génesis y terminan en el Apocalipsis, de esos que del Génesis se van del huerto del Edén y se montan en los caballos del Apocalipsis, de los caballos del Apocalipsis van al desierto donde el pueblo atravesó todo y se pasan horas predicando. Cuéntase la historia que este chico tenía ya más de 3 horas predicando. 3 horas predicando, y el pastor, muy conocido de la palabra, entendido de la palabra, estaba sentado así igual que el pastor Samuel, y ya 3 horas después de que el chico estaba del Génesis al Apocalipsis, del Apocalipsis al Éxodo, del Éxodo iba al Nuevo Testamento, se reunía con los discípulos y después estaba la zarza ardiendo, la zarza ardía y se quemaba el arca de Noé, y esas cosas que suelen pasar cuando los chicos improvisados están predicando. Ya el pastor estaba desesperado y se fue hacia atrás, y en ese momento el muchacho estaba hablando de los oficios de Cristo. Él nunca habló que Cristo era rey, profeta y sacerdote. Él comenzó a decir: mire, Jesucristo era un carpintero increíble porque su papá también era carpintero. Y ya el pastor, desesperado, desde atrás, desde el fondo de la puerta, le hizo así. Y el chico dice: mire, a mí no me crea, pero dice el pastor que también era barbero y era relojero. Así que por favor no se les ocurra hacerme una ceñita. Yo les prometo que no soy un improvisado, pero no me haga una ceñita. Yo voy a estar terminando justo en tiempo. Amén. Póngase de pie y vamos a leer la palabra de Dios una vez más. Vamos a reverenciar al Dios de la palabra. Yo creo en el poder de la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice que el poder de la palabra de Dios fue formado el mundo. ¿Usted entiende eso? Dios un día, por el poder de su palabra, dijo: sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Y si Dios, con el poder de su palabra, creó los cielos y la tierra, su palabra, ¿qué no pudiera hacer por ti y por mí? Pudiera hacer mucho. Amén. Dice la Biblia en Lucas capítulo 8, verso del 40 en adelante. Vamos a leer hasta el 56.
Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todo lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. ¿Cómo se estaba? Muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, y se le acercó por detrás y tocó el borde del manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba aún hablando él cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga llamado Jairo a decirle: Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Dile al que está a tu lado: cree solamente. Entrando en la casa, dice el verso 51, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Padre, esta es tu palabra. Ahora te ruego que los dichos de mi boca y la meditación de todos los corazones aquí presentes sean gratos delante de ti. Amén y amén. Puedes tomar asiento, mi amado. No vivo por lo que veo, vivo por lo que creo. Es el mensaje, es el título de esta reflexión esta mañana. Quiero que te lleves a tu casa, que hay un principio extraordinario que desata la bendición de Dios para nuestras vidas. Es el principio de la fe. Amén. Hay cosas que solamente en nuestra vida van a ser alcanzadas por fe. Esta porción de la palabra de Dios que hemos leído y en breves minutos yo le comento, nos habla de un hombre que tenía muchas posibilidades. Un hombre que era principal en una de las sinagogas, era un hombre, los principales de la sinagoga en aquel tiempo como Jairo, eran hombres de mucha influencia, eran personas adineradas, eran personas que tenían posibilidades. Este hombre lo tenía todo en la vida, no solamente amigos, influencias, posibilidades. Tenía una niña preciosa de aproximadamente 12 años, pero este hombre tenía un problema, su hija se le estaba muriendo. Y es ahí donde había terminado los recursos humanos para este hombre. Se le había acabado toda esperanza humana. Y usted se puede imaginar, la Biblia no lo comenta, sí lo hace, de una segunda mujer que en ese encuentro se activa con Jesús. La Biblia, usted como Dios nos ha dado una imaginación, usted y yo podemos imaginarnos este hombre de posibilidades principal de una sinagoga. Tiene que haber invertido mucho en la sanidad de su hija. Tiene que haber invertido todos sus recursos en pos del bienestar de su casa, en pos de alcanzar lo que él no había podido alcanzar para su hija. Pero
ahí se habían terminado los recursos humanos. Ahí había terminado toda esperanza humana. Y de pasadita, no lo tengo acá, pero quiero decirle, donde terminan los recursos humanos, ahí arranca la gracia divina. Donde termina los recursos y las posibilidades humanas, ahí está el escenario listo para que se active la bendición de Dios para nuestras vidas. Porque Dios va más allá de nuestras posibilidades. La clave para un gran milagro, la clave para un milagro es la dificultad. Pero la clave para un gran milagro de Dios es la imposibilidad. En medio de la dificultad se prepara el escenario para que el milagro de Dios en todo aquello que en Él creemos, el milagro de Jesucristo, quien sigue vivo y está sentado a la diestra del Dios Padre, intercede por ti y por mí. En medio de la dificultad se prepara el escenario para que ese milagro de nuestro Padre Celestial, que nos ama como nadie, pueda verse en nuestras vidas. Si estás en medio de la imposibilidad, pues está todo listo. El escenario está preparado para un gran e indiscutible milagro de nuestro Padre Celestial. Alguien dice amén esta mañana. Se encuentra Jairo y ahí en medio de su imposibilidad se da cuenta que solamente tenía una opción: o era Cristo o era nada. Y se acerca al maestro, pasa por encima de la multitud y llega donde está la multitud. Y había una multitud que apretaba a Jesús. Había imposibilidad en medio de ese proceso. Él estaba viendo que sus oportunidades se estaban acabando. Jairo estaba moviéndose en una circunstancia, estaba moviéndose en un momento de crisis en su vida, donde él estaba viendo que todo estaba acabado para su hija. Yo no sé usted, pero es posible que has atravesado en esta semana momentos donde parece estar todo acabado y estás viendo que todo está terminado. Mas esta mañana mi trabajo en este lugar es decirte que todavía Cristo en el 2017 hace milagros. Dios puede interceder por ti y por mí. Todavía Cristo está vivo y vale la pena creer en Él. Amén. Mi trabajo esta mañana es decirte que yo no vivo por lo que veo, yo vivo por lo que creo. Puede estar el escenario acabado, puede estar lo que estamos viendo destruido. Sin esperanza puedes haber llegado esta mañana a este lugar con un diagnóstico, como el pastor decía, nada halagüeño. La última palabra la tiene nuestro Dios. Se acerca Jairo a donde está el maestro en medio de la multitud, y en ese mismo momento se aparece una mujer que hacía 12 años estaba en una situación extremadamente crítica para ella. Yo quiero decirle, porque quizás algunos no podemos imaginarnos en este siglo lo que estaba atravesando esa mujer, porque ya eso no se ve. Pero déjeme decirle, esta era una mujer que había sido repudiada plenamente por la sociedad. Porque la cultura judía, a las mujeres cuando estaban en este periodo, y esta mujer lo atravesó por 12 años, el marido se aleja de la mujer, no podía tocarla, era considerada inmunda. O sea, esta era una mujer que por su situación de enfermedad era repudiada por la sociedad, era una mujer ultrajada, era una mujer abandonada, era una mujer que aparte de ser abandonada y apartada por la sociedad, era una mujer extremadamente pobre, porque la misma Biblia aclara que había invertido ¿cuánto? Todo lo que tenía. Era muy difícil para una mujer en esta circunstancia entrar en medio de una multitud de personas. Pero ella sabía que lo que los médicos no habían podido hacer, ella sabía que lo que el pasado no había podido hacer por ella, Jesucristo se lo podía transformar en un instante. Cristo lo podía transformar para un instante y para siempre. Amén. Y pasa por encima de la multitud y llega donde está el maestro. Y ella piensa, otros evangelios lo relatan de manera fabulosa. Dice que ella, hablando, pensó: si tan solo tocare el manto del Señor, mi circunstancia de 12 años cambiaría para siempre. Y ella no le importó la gente y se acercó al maestro. El primer principio que quiero compartirte, amados hermanos, cree en el reino de los cielos.
Hay un reinado extraordinario, es el reinado de nuestro Padre Celestial. Jehová reina, Él está sentado en un trono alto y sublime. Ella sabía que el reino, esta mujer, Jairo, también sabía que este reino de este mundo tiene cosas llamativas. El reino que hoy estamos viviendo, el reino de los seres humanos, tiene cosas que nos llaman la atención. Pero ellos entendieron que hay un reino sobrenatural que está por encima. Hay un rey que está por encima de todo, porque sobre uno grande, dice la Biblia, que hay otro mucho más grande. Y sobre ese otro grande, ¿qué pasa? Hay otro mucho más grande. Y su nombre es indiscutible. En esta iglesia, en este púlpito de tantos años se ha predicado, amén, con fidelidad: Jesucristo, nuestro Salvador. Y se encuentra en esa circunstancia. Déjeme decirle, los seres humanos nos llama la atención muchas cosas de este reino. Hay personas que están en eminencia como presidentes de nación, políticos, gente impresionante, y siempre nos impresionan personas adineradas, cuestiones importantes de esta vida. Los muchachos estamos apasionados, los muchachos, porque tengo 35 años, usted lo sabe. Nací en la isla de Cuba hace 35 años. Y siempre hay cosas de esta vida que nos llaman mucho la atención. Mire, la Biblia lo habla, la Biblia lo aclara. Usted y yo, tengo la impresión que delante de mí tengo personas muy inteligentes. Y la Biblia en Isaías capítulo 6 nos habla de dos reinos que estaban en contraste. Usted se ha leído el capítulo 6 de Isaías. Usted puede buscarlo conmigo y acompañarnos ahí. La Biblia nos habla que Isaías recibe un llamamiento de Dios. El profeta Isaías recibe el llamado de Dios. ¿Se recuerda el pasaje? Y mire cómo el propio Isaías comienza narrando ese encuentro con el Padre Celestial. Isaías comienza explicando y comienza poniendo dos reinos en contraste. Yo no sé usted si lo había visto, y los pastores que hemos predicado este pasaje en algún momento lo habíamos visto desde esta revelación. Pero Isaías comienza diciendo: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono como... Pero Isaías comenzó diciendo acerca de un reino terrenal. Y yo le voy a explicar, era lógico, porque Isaías había sido influenciado de tal manera por el rey Usías. ¿Y quién fue el rey Usías? El rey Usías hizo lo que ningún rey había podido hacer. Tenía un ejército impresionante, creó las armas de guerra, que en aquel tiempo era algo extremadamente novedoso para aquel tiempo. Era un hombre que vislumbraba a las personas, deslumbraba a las personas con su padecer y con sus conquistas, su manera de hablar. Era un líder impetuoso, era un líder prominente, e Isaías estaba asombrado de tal manera que el día que murió el rey Usías sirvió como una fecha histórica para Isaías. Hay dos reinos en contraste. Pero yo le quiero decir, mis amados hermanos, esta mañana preciosa, a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que pueden haber cosas que nos deslumbren, pueden haber reinos que nos llamen la atención, pero déjeme decirle, como el reinado del rey Usías creó muchas máquinas, equipos de guerra, pero nuestro Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Hay dos reinos en contraste. La mujer de flujo de sangre, Jairo, se encuentran frente a dos reinos. El reino de los hombres que te dicen: no lo hagas, es imposible, tu esperanza terminó. Pero están frente al rey que todo lo puede. El rey Usías tuvo un ejército de 307.500 guerreros. Nada más y nada menos que 307.500 guerreros. Pero Jehová, nuestro Dios, nuestro rey, es Jehová de los ejércitos. Amén. El rey Usías ganó muchas batallas. Isaías ganó muchas batallas, sí, Usías, pero nuestro Dios, nuestro rey, jamás ha perdido una sola. Yo no sé usted, pero eso es digno de toda la alabanza. Tu batalla también Dios la alcanzará. Tu batalla también Dios la ganará. La batalla de tus hijos Dios la ganará. Hay jóvenes luchando en una batalla, pero Dios les dará esa victoria en el nombre de Jesús.
Su fama, la fama de Uzías se extendió, dice la Biblia, de lejos. Usted lo puede encontrar ahí sin problema en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, también en el propio, como Isaías relata, la vida de Uzías. Y la fama se extendió desde lejos. Muy bien, era un hombre como famoso. Pero nuestro Dios no es famoso. Su gloria llena toda la tierra. Amén. Él fue poderoso. Uzías fue un hombre extremadamente poderoso. Él se montaba en sus caballos y los chicos lo admiraban. Cuando yo sea grande quiero ser como Uzías, porque era un hombre prominente. Pero déjeme decirle, se hizo poderoso, pero nuestro Dios no es poderoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Él merece la mejor alabanza de nuestras vidas. Él es todopoderoso. Uzías tenía un trono de oro. Uzías tenía un trono de perlas preciosas. La gente admiraba ese trono de oro. Con ese trono de oro nosotros pudiéramos darle un mantenimiento a este templo extraordinario. Nos compraríamos las guaguas fenomenales, pastor. Tendríamos muchas cosas porque eso nos llama la atención. Pero el trono de nuestro Dios no es de oro, no es de perla. Es un trono alto y sublime. Alguien dice amén. Es mucho más, es indescriptible para nuestro argot humano. Sus faldas, las faldas de Uzías, el borde de las faldas llegaban hasta el trono. Cuando él se sentaba, esas faldas de Uzías eran de una tela preciosa y llegaban hasta el borde de su trono. Pero las faldas de nuestro Dios llenan todo el templo. Amén. Amados hermanos, el rey, al rey Uzías, al creerse poderoso, la Biblia lo dice, oye bien, y ten cuidado cuando nos creamos poderosos en un estatus, en una posición importante, porque tenemos que recordar que no somos nada. Somos menos que nada y somos lo que no es. Así dice la Biblia. Y Uzías, al sentirse poderoso, intentó tomar un lugar que a él no le pertenecía, sino que le tocaba a los sacerdotes por ley en aquel tiempo. Y dice que la Biblia lo relata así: se enorgulleció para su ruina. Y la lepra comenzó a salir en su cara. Un día que intentó tomar el lugar, ¿qué pasó? Y fue leproso, la Biblia lo relata, hasta los últimos días de su muerte. La lepra era considerada inmunda, algo que era totalmente profano. Pero nuestro Dios es santo, santo, santo. Amén. Santo, santo, santo. El rey Uzías murió. Y nuestro rey, tu Dios, mi Dios, lo sustituyó. Porque Él es quien quita y quien pone reyes. Él es quien dice sí y Él es el que dice no. Amén. Él es el que dice ¿es este o es aquel? Amén. 52 años duró el reinado del rey Uzías. Solamente 52 años. Prominente, ¿verdad? Casi que era un dictador. 52 años. El reinado de nuestro Dios no tiene comparativo, porque nuestro Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Su reinado jamás tendrá fin. Jairo lo entendió. Esta mujer lo entendió. Segundo principio: pasa por encima de las imposibilidades. Amén. Pasa por encima
de las imposibilidades. Había una multitud tremenda que agolpaba al maestro y no lo dejaba llegar a donde estaba él. Había tanta gente que estaban rozando con él, de modo que los discípulos se alarman cuando Cristo, ahí en Lucas capítulo 8, donde comenzamos leyendo, se alarma cuando él expresa que alguien lo había tocado. Pero Señor, ¿cómo es posible? Todo el mundo te ha tocado si estás rodeado de gente. Porque de paso quiero decirte, donde la gente sabe que está la bendición de Dios, ahí va la gente. Donde sabe que está Dios moviéndose, ahí esta iglesia se va a llenar. Esta iglesia va a ser mucho más especial porque aquí está Dios. Porque Dios está con nosotros, porque Dios está peleando estas batallas, porque Dios ha levantado hombres y mujeres de fe que le creen, que son íntegros. Damos gracias al Señor porque donde está la integridad, ahí abunda la bendición del cielo. Amén. Amados hermanos, yo quiero decirle con todas mis fuerzas, debemos vivir no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Para tú vivir por lo que crees, tienes que desarrollar 3 principios. Para tú y yo poder vivir por lo que creemos, tenemos que desarrollar 3 principios. El principio de la información, la convicción y la acción. Información, convicción y acción. Porque si usted no recibe una información, para que usted pueda entender un poquitico mejor esto, hoy usted está recibiendo una información, muy bien. Hoy usted está viendo a un pastor de lo más bonito que está predicando delante de usted, ¿sí o no? Dígale que está a su lado, amén, amén, así es, así es, así es. Amén. ¿Por qué? Porque usted me está oyendo, usted está recibiendo una información auditiva. Usted también me está viendo, los que pueden, me están viendo. De modo que usted está convencido de que hay un pastor que está predicando delante de ustedes. O sea, la información generó en usted ¿qué cosa? Una convicción. Y la convicción genera una acción. De modo que nadie que esté convencido podrá actuar nunca. Esta gente, Jairo y esta mujer, estaban convencidos, habían oído de lo que Cristo estaba haciendo, estaba sanando a los ciegos. Mira, Jairo llega donde está el maestro y yo me lo imagino y le dice al maestro: mira, Señor, tú has roto todos los protocolos, tú has cambiado toda la regla. Yo me enteré un día, Señor Jesús, que tú le sacaste los demonios a un hombre y se lo echaste a los puercos, dejaste al pueblo entero sin comida porque todos los puercos se fueron al barranco. Yo entendí un día que tú escupiste en el suelo, escupir en el suelo, y cogiste, hiciste lodo y se lo echaste a los ojos del hombre, pero el hombre recibió la vista. Yo sé que tú has cambiado todas las reglas. Yo no sé, yo no entiendo de esto, pero lo que tú has hecho con esa gente, quiero que tú lo hagas en mi casa. Lo que tú has hecho con ellos, yo quiero que tú lo hagas con mi hija. Yo no sé cuántos de ustedes pueden decirlo. Lo que tú has hecho, Jesús, quiero que lo hagas con mis hijos. Quiero que lo hagas con mis negocios. Quiero que lo hagas con mi empresa. Lo que tú has hecho, yo quiero que lo hagas en mi casa, con mi esposa, con mi esposo. Usted dice amén. Jairo fue convencido y se fue a la acción. Pasó por encima. Así mismo esta mujer había sido ultrajada, había sido ignorada, había sido separada, maltratada, pero ella pasó por encima de la imposibilidad y llegó a donde estaba el maestro y le dijo: Padre, cámbiame la vida para siempre. Amados hermanos, a los valientes Dios los esfuerza. A los valientes Dios los recompensa. A los valientes Dios los bendice. A los valientes Dios siempre está con él. Los valientes nunca van a estar solos. La gente que entiende dónde está la bendición y camina hacia ella, Dios camina con ellos y los recompensa grandemente. Amén. La vida de Caleb y Josué es una inspiración para nosotros. Al pensar en Jairo y esta mujer, me hace recordar la vida de grandes líderes como Caleb y Josué. Yo quiero recordarle que Josué y Caleb fueron enviados, fueron 2 de los 12 que fueron enviados a explorar la tierra. ¿Se recuerda ese pasaje? A plena conquista del pueblo de Israel, Moisés, el líder, envía a un grupo de 12 hombres, incluyendo a Josué y a Caleb, a explorar la tierra. Y al regresar, la mayoría, absolutamente 10, dijeron: no se puede. Es imposible, porque de paso quiero decirle, a veces la mayoría no tiene la razón. Hay que saber definir dónde está Dios y dónde no está Dios.
Hay que estar en sintonía con lo que Dios está hablando, porque Dios es el único que nos puede llevar a toda verdad. Amén. Así que no tomes decisiones a la ligera. No tomes decisiones improvisadas. Consulta a Dios en todo lo que emprendas. Todo tú como padre de familia, como padre de tu casa, tienes que consultar a Dios en todas tus decisiones si quieres que te vaya bien en la vida. Si quieres que tu casa marche bien, tu vida marche bien, Dios tiene que ser consultado en todo. Dígame amén. ¿Sí o no? Ahora, Caleb y Josué regresan y oyen a los otros hermanos 10 hablando. Y le dice Josué y Caleb, mira, lo que ellos están diciendo, ellos son la mayoría, pero lo que ellos están diciendo no es así. Si Dios nos ha traído hasta aquí, nuestro Dios la victoria nos dará. Y es impresionante cómo 40 años después, en plena ya repartición de las tierras, ya Josué estaba al mando. Ya Moisés había muerto y Josué se estaba al mando, y Josué empieza a repartir los bienes, y usted lo puede ver ahí en Números capítulo 13, versículo 30, en Josué capítulo 14, cómo Josué está repartiendo la tierra por suerte, así dice la Biblia. O sea, le daba a la tribu tal, le daba, hacía, consultaban el efod y era por suerte. Ahí la tenía. Pero llega Caleb a donde está Josué y le dice, mira Josué, yo te voy a decir una cosa. Tú sabes lo que Dios dijo tocante a mí y a ti en Cades Barnea. Tú sabes lo que cuando fuimos a consultar a Moisés, lo que Dios dijo con respecto a la tierra, y lo que Dios dijo, Dios lo cumplió. Nosotros conquistamos. Yo te voy a decir una cosa, tú estás dando la tierra por suerte, pero yo mi tierra no la quiero por suerte, yo mi parte la quiero por conquista. Amén. Dame ese monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Dame ese monte y con mi fuerza. 82 años tenía ya el hombre. Wow, ¿de dónde estaba hablando de fuerzas? Pero su corazón estaba tan fuerte. Dice, las fuerzas que tengo ahora son las mismas de aquel tiempo. Dame ese monte, porque yo mi parte no la quiero por suerte, yo la quiero por conquista. Hay gente que se conforma con lo que ha tocado vivir en la vida, y tú lo ves que pasan toda la vida por lo que les toque llegar. Se vive la vida y caminan conforme a lo que les va a tocar llegar. Hay gente que no son valientes para conquistar. Déjame decirte, Dios sabe levantarse a favor de aquellos que le creen. Si hubiera pasado esta mujer de 12 años de flujo de sangre toda una vida en esa situación, Jairo hubiera perdido su vida. Caleb se hubiera quedado sin una tierra. José, después de ser vendido por sus propios hermanos, José, después de haber sido ultrajado y mentido por sangre de su sangre, vendido, metido en un pozo, fue encarcelado. Una mujer se le apareció y le dijo, oye, estoy enamorada de ti, acuéstate conmigo. Era la mujer de su jefe. Se recuerda Potifar. Potifara era el nombre, porque como la Biblia nos dice, nosotros le ponemos nombre. Potifara no estaba fea, Potifara estaba linda. Déjeme decirle, porque Dios siempre conoce nuestro corazón, pero el diablo nos tienta con lo que nos gusta, nunca nos va a tentar con lo que no te gusta. Y se encuentra José en esa circunstancia, y José ve que esta mujer está linda. Y cuando la ve le dice, mire señora, yo lo siento, yo tengo un sueño de parte de Dios. Un día Dios me dio un sueño, y ese sueño ha sido tan grande, mi Dios me ha defendido de tal manera que yo no puedo abandonar el sueño de Dios por un momento de placer. Mire señora, yo le digo, yo no puedo, es mejor, yo sí puedo, pero no debo abandonar el sueño que un día Dios me dio, porque sé que tarde o temprano mi Dios lo recompensará. Fue para la cárcel. En la cárcel se encuentra gente que lo olvida. El panadero y el copero, solo uno se acordó de él, pero sale de la cárcel, y después de 16 años Dios lo recompensa por su fidelidad. A la gente fiel Dios se le aparece. A la gente fiel Dios se revela. Usted dice amén. No vivo por lo que veo.
Eliseo, vivo por lo que creo. Amén. Esta es una iglesia preciosa. Tiene líderes impresionantes. Y siento que hay un ambiente de fe glorioso en este lugar. No puedo hablarle de otra cosa que no sea del carácter de Cristo para su iglesia. Amén. Dios siempre, cuando tiene planes con una persona, lo lleva del anonimato y lo lleva a un lugar prominente. No importa lo que tenga que atravesar en el anonimato. Esta mujer en el anonimato se acerca donde está el maestro y le toca el manto. Y en ese mismo instante, por su fe, esa mujer es sana. Usted sabe por qué muchas veces no podemos vivir por lo que creemos y vivimos por lo que vemos todo el tiempo. Hay mucha gente que nada más se mueve por lo que ve. Lo que otros hacen, eso es lo que quiere hacer. No esté pendiente a lo que Dios ha hecho en la vida de otra gente. Ay, Señor, ¿y por qué tú no lo has hecho conmigo? Tú no me has dado nada a mí. Y vivimos quejándonos con el Señor. Vivimos diciéndole, Padre, a mí tú no me das nada. Me tienes abandonada, me tienes abandonado. Y vivimos con miles de reparos delante de Dios. Y Dios nos vive diciendo, y esta mañana Dios a través de este lugar y este santo lugar nos vive recordando, mira lo que yo he hecho con otra persona. No significa que lo voy a hacer contigo, porque lo que voy a hacer contigo será totalmente glorioso y diferente. Porque Dios es un Dios creativo. Amén. Él hace todo diferente como Él entiende. Pero usted sabe por qué muchas veces no podemos vivir por fe y por lo que creemos. Porque vivimos delante de Dios con el dame. ¿Entiende eso? Yo se lo voy a explicar muy chévere. Había un hijo pródigo, un hijo que tenía de todo. Un hijo que su papá era mega millonario en aquel tiempo. Y su hijo llega donde está su papá y le dice, papá, yo quiero disfrutar la vida. Quiero irme a vivir la vida. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le dice, hijo, no quiero que te vayas. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le entrega la parte de su herencia. Y el hijo se va y malgasta todo lo que tenía. Gasta todo, se pasa años acabando con toda la riqueza que su padre le entregó. Y deshace por completo esa riqueza y termina comiendo de la comida de los puercos. Porque déjeme decirle, una vida desordenada sin Dios no puede terminar de otra manera. Una vida desordenada sin Dios termina así. Y llega a donde están los puercos y se da cuenta que los jornaleros de su padre comían mejor que lo que él estaba comiendo. Y dice, voy a regresar a donde está mi padre. Y llega a donde está el padre, pero ya llega con una actitud diferente. Ya llega con un pensamiento diferente, porque los golpes de la vida le enseñaron. Y ya no llega donde está el padre y le dice, dame. Él le dice, hazme como uno de tus jornaleros. Hay una diferencia entre el dame delante de Dios y el hazme. Déjenme decirle, amados hermanos, así Dios siempre nos está formando. Tú y yo somos barros en las manos del alfarero. Tú y yo somos el barro en las manos de un Dios creativo. Bendito sea el Señor, que sabe hacer la diferencia. Usted se imagina el barro diciéndole al alfarero, dame. Por eso Dios envía al profeta y le dice, ve a casa del alfarero porque allí te voy a enseñar. Llega a casa del alfarero y se encuentra al alfarero que estaba haciendo una vasija, y esa vasija se destruía. Y conforme a cómo se destruía, él hacía una nueva, totalmente diferente. Usted se imagina al barro diciendo al alfarero, dame. El alfarero le da, dame, y le vuelve a dar. Dame y le echa, dame y le golpea. Pero qué diferente es cuando el barro en las manos del alfarero le dice al Padre, Señor, hazme. Déjeme decirle, yo prefiero ser antes que tener, porque el día que sea, entonces tendré. Amén. Primeramente hay que ser para después poder tener. Alguien alaba a Dios por eso. Ese es el principio del reino. Ese es el principio que Dios tiene para nuestras vidas. Amados hermanos, la mujer fue sana al instante. Fue a casa de Jairo y sacó mucha gente, porque hay gente que no está preparada
para recibir las cosas de Dios. No todo el mundo está listo. No significa que no lo sea, que no sea amado, no significa que no sea, que Dios no esté pensando en ellos, sí, pero los saca de la casa y delante de muy poca gente, la niña se levanta absolutamente. Es una resurrección abiertamente. Amén. Resucitó la niña, iglesia, resurrección. Cristo resucitó la niña. Amén. Yo te digo con todo el corazón que no pudiera Dios resucitar en nuestra vida. Hay esperanza que esta mañana necesitan ser resucitadas. Hay consuelos que necesitan ser resucitados. Hay finanzas que necesitan ser resucitadas. Hay principios en nuestras casas que necesitan ser resucitados. Y por último, jamás podremos vivir por lo que creemos si no somos visionarios. A los visionarios Dios los visita. Usted dice amén. Un visionario mueve el corazón de Dios extraordinariamente. Amén. Un visionario, amados hermanos, mueve el corazón de Dios apasionadamente. Yo les quiero decir algo, amados hermanos. Dios obra de una manera extraña. Llama a las cosas que no son como si fueran, para así cosas incomprensibles, para así nosotros no lo entendamos, el glorificarse. Hay cosas que no tenemos que entender para que Dios sea glorificado. Amén. Hay cosas que mejor no entender para que el nombre de nuestro Padre Celestial sea glorificado. Cuando se levanta un hombre visionario y ese hombre visionario claudica, lo visita la palabra de Dios. Abraham había recibido una promesa extraordinaria, el padre de la fe. Había recibido una promesa extraordinaria. De ti saldrán naciones completas. Sal de tu tierra, de tu parentela. Habían pasado ya, Abraham tenía cerca de 100 años y no había podido concebir. No había visto la promesa del Padre. Y en medio de esa crisis de fe llega la palabra de Dios. Y usted lo puede ver en Génesis capítulo 15. Llega la palabra de Dios a donde está Abraham y le dice: mira, Abraham, de ti saldrán naciones. No, Señor, porque déjame decirte, en medio de la crisis, en medio de la incertidumbre, de la falta de fe, lo primero que pensamos son en las opciones que tenemos humanamente. ¿Qué opciones tenemos humanamente? Déjame ver por dónde me voy, por allá o por acá. Y Abraham le dice: Señor, me va a heredar mi criado. Y Dios le dice: mira, Abraham, lo que yo te prometí, yo lo voy a cumplir. No te va a heredar a ti te va a heredar tu hijo, el hijo que yo milagrosamente te voy a dar. Abraham, hazme un favor, sal de la tienda y sal afuera y cuenta las estrellas. ¿Se recuerdan del pasaje? Y sale Abraham y le hace caso a Dios, porque cuando estamos desorientados, lo mejor que podemos hacer es hacerle caso a Dios. Amén. Y llega afuera y empieza a mirar y mira así: miren cuántas luces lindas hay aquí. Y empieza Abraham a mirar al cielo y dice: oh Señor, como hay estrellas, hay muchas, son muchas. Y Dios le dice: cuéntalas si puedes, porque así será tu descendencia. Amén. No vivo por lo que veo, vivo por lo que creo. En una de las iglesias, y soy de los que, Pastor Samuel, no me puedo parar en un lugar a hablar de lo que he leído, o de lo que he estudiado, o de lo que otros han dicho. Jamás puedo hablar de eso. Tengo que hablar de lo que he vivido. La experiencia es diferente. Y en una de las iglesias, hace muchos años ya, hace 8 años, de las iglesias donde en Cuba uno era invitado a predicar, en una iglesia enorme como esta, quizás más grande. Y siempre allá en Cuba existe la costumbre del pastor salir afuera y saludar a la gente. Y yo tuve que salir, eran miles de personas.
y tuvimos que empezar a saludar a toda la gente que venía saliendo. Y ya cuando son muchas, a veces tú saludas por inconsciente, tú sabes, estás saludando, pasa la otra, ellos van haciendo filas así y van saludando. Y por esas cosas que Dios prepara el corazón de la gente, me da por abrazar a un joven y decirle: mi hijo, Dios está contigo, tú no estás solo, Él va a pelear tu causa, tú eres muy especial para Dios. Le di un abrazo y él se fue. Yo seguí saludando a la gente. Por la noche llega un hombre, después que yo tenía que volver a predicar y se terminó el servicio, y después que se acabó, se me acerca ese hombre, me dice: pastor, yo tengo que hablar con usted un momento. Y yo lo veo que él está un poco, no sé cómo explicar. Estaba el hombre muy atormentado. Y le digo: sí, cómo no, mi hermano, dígame en qué le puedo servir. Y veo que detrás de una columna él llama a un muchacho y le dice: ven acá, quiero que hables con el pastor, ven acá. Y viene un joven detrás de esa columna y viene cabizbajo y me dice: pastor, me dice el padre, yo tengo que confesarle algo, yo tengo que agradecerle a usted, yo no podía pasar esta noche si no le agradezco. Déjame decirle, yo soy un hombre alcohólico, yo soy un hombre que no creo en Dios, me dice el papá, yo no creo en nada, pero yo tengo que agradecerle a usted, porque hoy mi hijo me confesó que si usted no lo hubiera abrazado, él se hubiera suicidado. Él tenía un pensamiento de suicidio porque él pensaba que nadie lo amaba, que nadie lo quería, pero él sintió que cuando usted lo abrazó, él sintió que era Dios que lo estaba abrazando, era Dios que estaba peleando por él. Él sintió que algo grande estaba a su favor. Y yo quiero agradecerle por lo que él ha hecho, porque usted le ha cambiado la vida a mi hijo hoy. Yo le dije: mi hijo, eso solamente lo hace Dios. El padre sigue siendo alcohólico y su hijo fue asistente ministerial de esta persona por 7 años. Hoy es un hombre, Gabriel lo sabe, es un hombre de Dios. Me siguieron multitudes en Cuba, no se los puedo negar, multitudes de jóvenes en Cuba, pero lo más especial es las personas que estaban alrededor mía, las que podíamos afectar, porque el día que Dios venga no me va a preguntar y no me va a rendir cuenta: pastor Karel, ¿cuántos jóvenes moviste? Moví miles, pastor. No, la pregunta del Señor va a ser: ¿dónde está fulano? ¿Dónde está Perencejo? Una muchacha un día llegó a nuestro ministerio destruida, totalmente acabada, sin esperanza, porque estaba moviéndose por lo que veía. Este joven asistente mío llegó por lo que veía, con su vida acabada, destruida en el alcoholismo, igual que su papá. Pero un día comenzó a creer y se transformó para siempre. Esta joven llega un día a nuestro ministerio comenzando con su vida destruida, mal vestida, bueno, mejor dicho, casi sin ropa. Una joven. Y yo veía que en medio de la alabanza ella estaba tirada de rodillas y solo lloraba. Al terminar el servicio me acerqué a ella y le dije: ¿qué te pasa? Y ella no podía hablar, estaba llorando, quebrantada, destruida. Después que pasó tiempo se le buscó agua y pudo respirar. Me dijo: pastor, yo soy jinetera. ¿Usted sabe lo que significa eso en Cuba? Prostituta. Y yo no creo en nada, pero hoy algo me ha traído a este lugar y siento que mi vida puede llegar a este lugar. Yo he estado con muchos hombres, he estado con hombres mayores, con hombres viejos, y estoy rodeado de esas circunstancias. Ahora mismo tengo un hombre que me está persiguiendo y yo no sé lo que voy a hacer, pastor, pero algo me trajo a este lugar y yo no sé lo que va a pasar conmigo, pero yo siento que aquí algo puede pasar. Yo te voy a decir: tú llegaste al mejor lugar que una noche de sábado se puede llegar a la ciudad de Santiago de Cuba, porque aquí está Dios y Dios te va a transformar, Dios te va a cambiar la vida para siempre. Esa muchacha por 6 años fue mi secretaria, sacada del mundo, porque esa es la gente que Dios vino a buscar. Esa es la gente que Cristo se entregó en la cruz del Calvario y derramó su sangre vertida en la cruz del Calvario. Hoy está casada con su esposo y tienen un niño precioso, muy amigos de Gabriel, un niño precioso ahí. Porque lo más importante no son las multitudes, lo más importante son la gente. Porque cuando empieces a bendecir la gente y la gente comience a creer en Dios y a vivir no por lo que ve, sino por lo que cree, entonces las multitudes crecerán. Dios bendiga a esta amada iglesia.
en este día, mis amados. Pudiera hablarle muchas cosas, pero solamente pudiera decirle que mis 3 hijas son un milagro de Dios. Mi esposa es médico de profesión. Jamás lo ejerció porque fue pastora conmigo. Movió miles de muchachas allá. Y era una consejera, es una consejera extraordinaria. Y un día, después de 4 años de matrimonio, anhelábamos tener hijos. Por 4 años intentamos concebir. Mi suegro fue uno de los ginecólogos más prominentes de la ciudad de Santiago de Cuba. Y era el primero que le decía a mi esposa: no puedes tener hijos. Pero nosotros no nos resignamos a esa condición y entendimos que eso no era lo que Dios quería para nosotros. Él nos estaba probando. Y yo recuerdo que largas noches de vela yo le ponía la mano a la barriga de mi esposa mientras ella dormía. Yo le decía: Señor, si tú me das una hija, lo que tú me pidas yo lo voy a hacer. Mi esposa es una intercesora increíble. Ella ora mucho y comenzó a orar con mucha gente. Y yo le dije un día: Señor, pídemelo, y lo que tú me pidas yo lo voy a hacer. Yo estaba renuente al llamado pastoral y no quería seguir lo que Dios tenía para mi vida. Dios me estaba llamando y no quería hacerlo. Para aquel entonces yo era profesor de seminario. Enseñábamos en el seminario bautista y trabajamos en la convención, en la oficina de la convención. Y Dios escuchó mi oración aquellas noches de lágrimas. Pasaron 3 o 4 meses y como a los 4 meses mi esposa me dijo: me siento mal. Ella irregular en sus reglas y vas a tener que ir al médico. Ella fue al médico. Cuando regresó esa mañana, que yo no la acompañé, ella me dijo: estoy embarazada. Hoy tengo 3 niñas preciosas, como se las pedí a Dios. Ya la última le dije: Señor, dame la trigueñita para que mi esposa no se me ponga celosa. Son un milagro de Dios. Póngase en pie esta noche, esta mañana, por favor, y dígale al que está a su lado: no vivo por lo que veo, yo vivo por lo que creo. Y yo quiero terminar con un hombre que se movió todo el tiempo por la fe. Y quiero terminar con esa frase antes de entregarla al pastor y a Eliseo y entregársela a esta iglesia. Dijo Josué, después que había conquistado en fe: vosotros escogéis a qué dioses servir, si a los de los amorreos, a los que padres de ustedes siguieron, a los de ahora donde en plenas tierras ustedes están, escogeos vosotros. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, porque no vivimos por lo que veo, vivimos por lo que creo. Dios les bendiga. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Creo que sin duda alguna, sí o no, hemos oído palabra de Dios en este día. Gloria a Dios. Ven, hermano. Yo doy gracias a Dios por el pastor Karel. Y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas con él aquí. Yo lo sé. Les pido que oren por él, por su familia que viene en breve de Cuba, su esposa, sus niñas. Y que Dios lo siga usando poderosamente para bien de la obra de Dios en esta tierra. Yo no sé cuántos quieren orar en esta hora y orar en base a lo que este siervo predicó. Y decirle: Señor, yo no voy a vivir de aquí en adelante por lo que veo, sino por lo que yo creo. Yo no sé si usted se acuerda cuando el Señor iba caminando, camino a la tumba de Lázaro, ¿se acuerda? Iba con la hermana de Lázaro. El Señor le dijo: vamos allá. Cuando iban por el camino, la hermana le dijo: Señor, ella estaba caminando por lo que veía y sabía. Ella le dijo: Señor, quiero decirte 2 cosas. Tú quieres llegar a la tumba, pero quiero decirte 2 cosas. Mi hermano lleva 4 días muerto. ¿Se acuerdan de eso? El Señor le dijo: vamos allá. Cuando iban un poco más avanzada y ella veía las intenciones del Señor, ¿qué le dijo? Señor, no solo lleva 4 días, sino que la lógica dice que hiede ya. Hay peste allá adentro. Y el Señor le dijo: no te he dicho que si tú crees, tú verás la gloria de Dios. Si tú crees, tú verás la gloria de Dios.
Llegaron, removió la piedra. Y cuando el Señor habló, le dijo: Lázaro, ven fuera. Y al instante, aquel que hedía y llevaba 4 días muertos estaba en pie, porque hay poder en la palabra de Dios. Hay poder. Incluso los grandes teólogos dicen que tuvo que decir Lázaro, porque si hubiera dicho ven fuera solamente, todos los muertos de aquel lugar hubieran salido en pie y se hubieran parado frente al Señor. Hermano, cree, sea cual sea tu problema, hay poder en Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo tan bueno. Gracias por tu palabra poderosa en esta mañana. Gracias también por este siervo, Señor, que tú has traído. Y nosotros sabemos que en esta mañana esta semilla cayó en buena tierra. Ayúdanos a creer. Nosotros no nos preocupa que estén cayendo raíles de punta incluso en el desafío o en la visión que tú nos has dado. Nosotros lo único que nos preocupa es que tú hablaste, y cuando tú hablas las cosas se dan. Bendice este pueblo, bendice esta iglesia, bendice nuestras vidas. Nosotros te prometemos, Señor, caminar por fe. Gracias por el pastor Karel. Gracias por la bendición de este día y todos los proyectos y planes que tú tienes con él. Y todos los sueños que hay, Señor, llévalos adelante. Y que este siervo compruebe que tú nunca le vas a abandonar. Gracias te damos en esta mañana. Esta iglesia unida te da las gracias. Gracias, Jesús. Gracias. En tu nombre oramos. Amén y amén.